Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Me imagino que surgirán preguntas, dudas, y dices, ¿y ahora qué hago con esto o lo otro? Ante el planteamiento del tema Dios. ¿Qué quiero decir cuando digo Dios? ¿Cuál es mi idea de ese objeto que llamo Dios? Ese es un poco el tema. No es tan inocente como advertía. Es mucho más serio de lo que se imagina, porque tiene implicaciones en comportamientos, en conductas, en instituciones, en estructuras, en movimientos. Lo vemos. Movimientos fundamentalistas, por ejemplo. El mundo islámico es bastante claro. Eso colora todo el sentido de la vida. Entonces hay que tener suficiente lucidez para saber de qué estamos hablando. No sea que terminemos haciéndonos una especie de ídolo, un Dios a la medida de mis conveniencias, o un Dios que es simplemente una pantalla para una ideología de cualquier color o tinte que pueda tener. Entonces, no es tan inocente el asunto, independientemente de que crea o no crea, porque lo tenemos metido en los tuétanos de las sociedades, sea cristiana, sea oriental, islámica, confucianista, taoísta o cualquiera que fuere, uno o varios dioses, está ahí el factor, entre comillas, religioso y de creencias. Incluso cuando es cuestiones como la lectura de las cartas, las supersticiones de diferente índole, si paso debajo de una escalera, si se me cruza un gato negro, y cosas que nos marcan, el horóscopo. Siempre de una u otra forma caemos en este tema, directa o indirectamente, y por eso que es importante tener suficiente lucidez, es decir, qué cosa no puede ser y qué cosa es lo que queda abierto. En cuanto a esa pregunta, diría que sí, por supuesto que sí, en algún momento dado hacia el final pero dejar un tiempito para preguntas y dejar algunas colgadas, por lo menos se trata de ir reflexionando. Decía, yo sí creo en Dios, firmemente, sin ninguna duda. No porque estoy condicionado. Bueno, estoy condicionado, por supuesto, todos lo estamos. Pero no porque tenga que. Eso no es mi aire ni mi modo de ser. Creo porque a mí los elementos en los cuales me fundamento me lo dicen más claramente que nunca. Lo he ido viendo aspectos, por eso que se ha convertido en un tema para mí. La pregunta es la que hice al inicio, ¿no? ¿Qué quiero decir yo cuando yo digo Dios? Y tengo que hablar a título personal. Por lo pronto recordemos que se trata de una realidad que trasciende. Realidad en cuanto a que es en contraste con una no realidad, un vacío total, ¿no? Si se puede hablar, pero estoy hablando incluso de nuestra manera humana. Un vacío total, el vacuum. Y una realidad es algo que existe de cualquier forma, en miles de formas. No estamos ante la nada. ¿Por qué no existe la nada? Porque no puede existir la nada. Es una contradicción en términos. ¿No es o no es? Entonces la nada es una manera de hablar. Volveremos al tema que es también muy importante, espero que esta tarde, sobre el lenguaje. Y el hombre pues apela de una u otra forma a estas creencias que le permiten tener un cierto orden, una cierta tranquilidad, una paz en la vida. Entonces nos basamos para eso también en presupuestos. Todos los tenemos, yo también. Y el que crea que no tiene presupuesto, solo decir que ya tiene el primero de ellos. O sea, todos tenemos presupuestos, todos tenemos prejuicios, juicios. Están en nuestro subconsciente. Y se basan pues en muchas cosas, entre otras la experiencia. Nacemos, bueno, somos concebidos y nacemos y nos criamos poco a poco formándonos conciencia. Pero ya se va marcando a través de muchas experiencias. Y esto es importante, porque es el factor de experiencia. Yo creo que hablar de Dios tiene que ver mucho con experiencia. Experiencia también hay que cuidarse que no sean ilusiones o fantasías, o simplemente es fantasioso, ¿no? Nuestros prejuicios los tenemos muy metidos dentro. Entre ellos, sobre todo en el mundo de lo religioso, creo que este es bastante universal. Por eso yo insistía en esto y me imagino más de uno de ustedes también les llamó la atención el video sobre el universo. Tenemos la idea de muchos, ¿no? Cielos arriba, nosotros aquí y debajo el subterráneo, el lugar de los infiernos, las profundidades, como quieras llamar, o el lugar donde van a parar los muertos, a dónde van.
Entonces es una visión muy cerrada, pero que tienes arriba, medio y abajo, no tienes más. Y ahora cuando eso se abre y ves el tremendo, inmenso universo hasta donde el ojo alcanza, porque ojo que es hasta donde el ojo alcanza, ya te plantea unas preguntas, por supuesto, muy de fondo. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo se puede hablar de Dios ante esta realidad? ¿Está absorbido por la realidad o Él absorbe la realidad? El cosmos, el gran mundo, ¿no? Tenemos nuestros prejuicios y presupuestos, lógicamente, todos bien enquistados nosotros y no puede ser de otra forma. Como también es nuestras ideas del hombre, ¿no? A Dios lo vemos siempre según esos paradigmas. Ahora, cuando se deja ese paradigma tradicional, pues se tambalean los edificios que se han construido en base a eso. Yo decía, toda religión, hasta donde yo sé, toda religión, de una u otra forma, se basa en una idea de Dios. En miles de cosas. En idea o ideas que se tenga acerca de Dios. Lo que se pasean con la Biblia para arriba y para abajo, pues tiene que la toma al pie de la letra. Y Dios dijo, y si hubiera tenido una grabadora, lo hubiera grabado. No se le ocurre otra cosa. Si tú le dices, te mirará como que grabado. Claro, porque Dios no tiene un timbre de voz. Ah, bueno, entonces, como dices que Dios dijo? El verbo decir se comunica de una forma sensible. Entonces, si Dios es sensible, debe tener un metro ochenta, de 80 kilos, de ojos aceituna, porque es oriental, o es, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo encajoné, ya lo encerré en unos ciertos ideas, y lo tenemos metido. Entonces, ¿qué pasa cuando ahora nosotros ya tenemos explicaciones científicas para lo que antes creíamos que era producto de manifestaciones o intervenciones divinas, ¿no? Para nosotros los latinos, todo el tema de los milagros, de las apariciones, cómo nos pesa. Nosotros los latinos, muy fuerte. Apariciones y milagros son dos cosas que van. Que la Virgen de no sé cuánto, que San no sé cuántos y la otra Virgen de no sé cuántos. Y para arriba y para abajo. Bueno, está bien. Pero si tengo una explicación para lo que llamamos milagros, sobre todo de biológicas, o que tengan que ver con la salud, o de acontecimientos en la vida, que me gané la lotería, que ingresé a la universidad porque es un milagro y no quería que iba a suceder. Bueno, siempre tienes también el azar y la casualidad, pero en fin, cuando empiezo a tener explicaciones, parte de mi sistema religioso se viene abajo, porque esa parte que se basaba en la convicción de que es una intervención desde fuera, ojo, desde fuera, que entra en mi mundo, actúa en mi mundo, y después vuelve a su mundo. Vamos. Entonces, esa es parte de lo que supone, y así hablamos. Subió a los cielos. Bueno, no sé si subió o bajó, pero no importa, pero lo hemos movido. Ya no está acá, está allá. Es que porque todos estos elementos tienen que encuadrarse, tienen que tener sentido, porque si ellos se contradicen, algo anda mal. Todo esto tiene que tener un sentido armonioso. Dice, bueno, cuando hablo de Dios, estoy hablando de esto. Excluyo esto y esto y esto otro. Por eso quizá más fácil, pero pronto tener muy en cuenta que para Dios, que, ojo, no tiene límites, por definición, a menos que sea un ídolo, que lo tengo en un templo metido ahí adentro y lo puedo cerrar la puerta. Dios no tiene límites. Puedo comprenderlo, hasta donde mi cerebro, ¿verdad? Y sabemos que el cerebro es limitado, el cociente intelectual de unos es más que de otros. ¿Puedo yo tener experiencia sensorial? Pues si es sensorial, tendría que ser con algo que toque lo sensorial, que es material. Tampoco. Entonces, por eso quizá más fácil es empezar por lo que Dios no es. Pero por lo tanto es obvio que Dios no es un ser material. Por eso sería incorrecto pensar acerca de Dios en términos de una persona. Ver ese tema un rato. Un tú frente a un yo, como si fuera un ser humano. Son dos objeciones por eso que plantean los ateos, ¿no? Una, si Dios es persona. Si Dios es persona, ¿dónde está? ¿Por qué no actúa? Y lo hablamos como si fuera una persona. Esperamos que actúe como nosotros, que tenga compasión, que nos libere de la pandemia en la que estamos metidos, que me arregle mis problemas, qué sé yo. Y la otra es la existencia del mal.
Si Dios es tan bueno, tan todopoderoso, ¿por qué permite todo eso? Es que podemos hablar de Dios que permite y vamos a caer muchas veces inconscientemente en términos, en ideas inconscientemente humanas que proyectamos sobre Dios. Entonces terminamos haciendo de Dios un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y se voltea lo del Génesis, ¿no? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y decimos, nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y aquí hay que advertir, estar consciente de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo tomo a pie de la letra, como me lo imagino, va a tener, como les decía al inicio, implicaciones en mi ética, en mi comportamiento, en mis actitudes, no solamente individuales, sino después de grupales, y movimientos que defiendan determinada postura. Entonces, si hablamos de Dios como persona, lo haríamos un objeto, un tú externo a mí, ocupa espacio. Resulta interesante oír a algunos, yo lo llamo los psicólogos de Dios, ¿no? Te preguntan, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Eso es como le digo, ¿qué es lo que mi mamá quiere de mí? ¿Qué es lo que mi papá espera de mí? ¿Qué es lo que el jefe de la empresa espera de mí? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué desea? Entonces lo he hecho un ser a nuestra imagen y semejanza, los psicólogos de Dios, que buscan la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, nos está poniendo a prueba. Eso, por un lado, tengo que decir, Dios es mucho más que una persona, pero no es menos que persona. Es un poco difícil decirlo, pero cuando hablo de persona estoy hablando de un tú que lo necesito para hablar de esto por la idea de lo relacional, nos relacionamos. No puede ser relacional a la distancia, no tiene que ser relacional, cercano. De aquí que tenemos tantas variadas imágenes e ideas acerca del Dios y de las divinidades, según mis experiencias, según mis capacidades, según mi condicionamiento, según mi intelecto, mío hoy en esta parte del mundo, en estos condicionamientos. Pero si Dios existe, y si Dios es real, lo será para todos, no será solamente para mí, aquí y ahora. Es una realidad sin principio y sin fin. Esto se me convierte a mí cada vez más en un tema importante. Lo del principio y del fin. Sobre todo cuando volvemos a ese video. ¿Dónde termina? Y después de donde dice, termina acá. ¿Y después de eso qué? ¿Tiene principio y fin? Cierre redondo, sí, pero ¿y fuera del círculo? Si es en esta pelota, fuera de la pelota, ¿tiene límites? Y son realidades. ¿Tiene? Si no tiene límites, entonces tengo que reconocer también que mi pequeño cerebro de 900 gramos, con la rejusta puede entender este Dios. No me entra. Y ahí tengo que agachar mi cabeza y voy a insistir mucho en esto. Dios existe entonces no solo para mí, Dios es en sí mismo. Como sea que se diga, Dios tiene que ver con unidad. Dios tiene que ver, no digo que sea, con armonía. Por eso que para mí ese Dios sin límite alguno sostiene todo en una grandiosa armonía y se expande en armonía, y eso lo podemos verificar en gran medida hasta donde el ojo alcanza en el cosmos, en el universo, y también en el microcosmos, las células, los átomos, hasta dónde llegamos, hasta donde el ojo nos da. No es estático, sino que es dinámico, es vida. Por eso yo lo que siento que en textos, ciertamente en el mundo judeocristiano y en el mundo hindú también, pero en el mundo judeocristiano más claramente aún, esa sensación de ese Dios que rebasa nuestra capacidad de comprensión, esa definición de Dios, Dios es amor. No se lo decía, a mí nos ponemos a pensar, decimos, no es una cosa romántica. Decir Dios es amor es decir, alguien que sale de sí, se proyecta y es dinámico, es vida. Por eso el Evangelio de San Juan, eso es lo que he ido captando. El Padre y yo, por decir, Dios visto con ojos de paternidad, pero Dios no es Padre, volveremos sobre eso también. En Hechos de los Apóstoles hay un pasaje interesante cuando Pablo está en Atenas. Dice, en el Areópago, al dirigirse a los atenienses, le dice un momento dado, busquen a Dios, a ver si a tientas cantan con Él y lo encuentran. Ya que en realidad Dios
no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Fíjense que capta. En Él vivimos, nos movemos y somos. Ya es en Él, pero ¿cómo es? Y Pablo hablará también que hay que estar en Cristo, como empotrado dentro. ¿Cómo es? Vamos a tener que hablar del tema del lenguaje, obviamente, las limitaciones que tenemos por lo del lenguaje. Pero tenemos que hablar. Ante la magnitud y la armonía de este gran cosmos y el hecho de que no tiene límites, y yo no creo que pueda tener límites, que un poco me vuelve loco, es como que no tiene límites, porque nosotros los humanos todo es en límites. En el momento que definimos, le ponemos desde aquí hasta aquí, es esto, no es lo otro, no lo otro, pero es esto. No hay límites aquí. Ante esa magnitud, esa amplitud y ese dinamismo que se observa, que eso ya es observable, y se observa en el cosmos, detrás que sustenta todo esto, lo que está, que me encuentro siempre, perdóname, pero en el límite del lenguaje. Pues yo ya estoy bastante concientizado en esto y me doy cuenta de que estoy traspasando mis propios límites y digo, no, yo tengo que hablar, entonces tengo que estar consciente que es mi modo de hablar ahora, con el vocabulario que yo tengo en castellano, con las ideas que tengo, pero estoy limitado ante esa magnitud de ese mundo, ese cosmos que no es caótico, todo lo contrario, es armónico. Por eso decía, amor es una palabra muy bien escogida. Dios es amor, porque amor es armonía, es vida, es crecimiento, es dinamismo. Ustedes lo saben, los casados saben que es cuando uno ama. Si hubiese límites, pues tendría que decir dónde está. Entonces, ante esa magnitud no me queda otra que hacer como Job. Me encanta la conclusión después de discutir con Job, ¿no? Léanlo algún día con esta clave, la idea de Dios. Así, ahí está liando con el problema de Dios. ¿Por qué me sucede a mí lo que me sucede si yo no me merezco esto? Y es que Dios existe, es justo, no es justo. Él y sus amigos discuten. Algún día entreténganse. Es realmente interesante. Y concluye al final de que Dios le pregunta a Job, dice, cuando yo hice el universo, ¿tú dónde estabas? Cuando algo en su cosmovisión de ellos, por supuesto, ¿no? Por supuesto, Dios no dijo nada, pero en el diálogo que está en la obra, cuando yo hago que salga el sol, ¿tú dónde estás? Tú puedes estirar las estrellas, tú puedes ponerlas en órbita, entonces cállate. Al final, después de un soliloquio de 2 largos capítulos en que Dios lo va retando, tú puedes, y tiene que decir, no puedo. Y Job agacha la cabeza y dice, hasta ahora te conocía de oyendas, porque había escuchado, me contaron. Pero ahora te conozco de verdad. Y no me queda otra cosa que no preguntar más y callarme la boca. Y creo que ese es el punto a que llega un momento, digo, hasta acá llego. Me callo y digo, hay algo que rebasa, agacho la cabeza. Ahora te han visto mis ojos. Ahora sé que eres. Ante ese insondable misterio que llamamos Dios, por que hay que hablar de una manera, no queda otra cosa que ser como los sabios. El sabio es el que se calla, el silencio, el planteamiento del Buda, ¿no? Porque cuando hablo de Dios, además tengo que estar conscientes, cuando yo hablo todos nosotros, cuando hablamos de Dios, hablamos desde nuestra concepción, nuestro concepto de Dios, es muy de mío. Vamos un poquito entrando en el tema del lenguaje. En la medida que yo estoy consciente de mi individualidad, de que yo soy diferente de otros yo no soy igual que tú no eres igual que yo, en eso marcamos nuestra individualidad y ahí afirmamos nuestra identidad personal. Pero en la medida en que yo dejo de centrarme en mí mismo, en mi yo, y me abro y miro en el entorno, como sea el universo, los vecinos, el mundo, salgo de mí yo, dejo de mirar mi ombligo y miro hacia afuera, me doy cuenta de que hay otro mundo en el cual yo soy una parte, que estoy entrelazado con muchos otros. Entonces, para llegar a no solamente a entender, sino la experiencia, es casi diría indispensable. Dejar de pensar en sí mismo no quiere decir que yo me ignore, ¿no? Que no cuide mi salud, mi familia, no. Mi pequeño ego,
para poder vivir pendiente y entrelazado con el mundo de la persona que me rodea. A ver, en la medida en que yo esté pendiente de mí mismo, tendremos, prueba de ello son factores más sencillos, es el miedo. ¿A qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedos? Porque me afecta, me toca, mi yo. Pero si yo no estoy preocupado en mi yo, ¿tendré miedo a qué? No tengo miedo a nada. Tengo miedo a perder. ¿Tienes miedo a la muerte? Es un buen test. Si tienes miedo a la muerte, estás aferrado a tu yo. ¿Es malo? No, no es ni bueno ni malo, es una realidad. Estoy aferrado a mí y no lo quiero soltar. Pero si yo estoy pendiente de mi mujer, de mis hijos, no es por mí, es por ellos. En esa medida que yo me abro y los hago parte de mi yo que salgo mi cascarón y los incluyo, en esa medida empiezo a sentir lo que se llamaría precisamente el amor, la armonía, la concordia. Por eso pues, se puede hablar muy bien que Dios no es otra cosa que la unidad. Un todo, pero es un todo. No dos, porque dos sería uno y dos, sería desdoblado. Por eso la física cuántica nos ayuda un poco, eso se está trabajando últimamente de teología cuántica, pero bueno, esos son discursos que lo dejamos de flotar. Pero es el todo. Cuando una familia, te busco ver un poco en términos sencillos, ¿no? Cuando una familia todos estamos pendientes el uno del otro, ellos de mí y yo de ellos, nos sentimos como un todo, unidos. Cuando uno se enamora, de verdad, desprendidamente, no porque la otra persona a mí me agrada, porque a mí me satisface, porque a mí me conviene, sino pensando en ella, eso es lo que me va a dar, prueba de ello, la felicidad. La felicidad es separarla de la libertad. Por eso es que la libertad da miedo, porque tengo que soltar mi yo, tengo que soltar mis amarras, mis miedos, mis temores. La unidad no es la suma de Dios, sino es la integración, porque eso se habla de tener un modelo holístico, o sea, de la whole, de la totalidad. Bueno, entrando ya más directamente, dejo estas disquisiciones al tema del lenguaje, que podemos hacer un alto para conversar. Estoy seguro que cuando empiecen ustedes a hablar, va a ser como catarata de mis preguntas. Pero veamos, un poquitín más, ténganme un poco de paciencia, por favor. ¿Qué quiero decir nuevamente con la pregunta que me inicié? Con Dios. ¿Qué hay como realidad detrás de ese vocablo? ¿Es, hablando más término moderno, virtual o real? Permite decirte, cuando hablamos y está hablando de ello del amor, ¿es una realidad virtual? Para ti es real. Siento algo me hace tuntum. Es el lenguaje de la experiencia. Sí, yo sé de qué me hablas. El lenguaje de la solidaridad. El lenguaje de la fraternidad. No el lenguaje de doctrinas, de ideas, sino que me relaciona con personas. Las ideas están dentro de mi cabeza, de este cráneo de hueso, allá adentro está. Funciona, la neurociencia nos ayudará a entender esto mejor. Pero cuando salgo a mí la experiencia interaccionando con otros, entonces me estoy acercando a tratar de entender algo acerca de lo que es Dios. Yo sé que el lenguaje para hablar de Dios siempre nos va a traicionar, porque siempre es limitado, siempre es aproximativo. El lenguaje acerca de una realidad que no tiene ni principio ni fin, de una realidad que era, es y será, pero que no tiene tampoco tiempo, porque no hay relojes, no hay días, ni meses, ni años. Es un ser simplemente, que por lo tanto está liberado de las limitaciones propias de la materialidad o la carnalidad, liberado de todo esto. Me permite ser Dios quien es, el que está por encima de estas limitaciones. Ya no las tiene. Ya se ha despojado, si puedo hablar, o nunca las tuvo esas limitaciones. Por supuesto, lo repito, lo he dicho hace un rato, que cuando hablo de Dios, muchas veces estoy hablando más de mí mismo que de Dios. Son mis apreciaciones, mis comprensiones, mis intuiciones. Pero ¿cómo puedo hablar si no tengo que hablar? Yo tengo que hablar con ustedes. ¿Cómo voy a hacer?
Pues por eso la importancia de la experiencia. A ver, permítame hacer un par de ejemplos. Es muy fácil hablar de una manzana, de un automóvil, de un libro, de lo que diga, material sensible, fotografiable, medible, que es atraer los sentidos. Pasamos a una dimensión un poquito más interna. Ahora empieza a hablarme de tus sentimientos. Te reto a explicarle a una criatura de 5 años qué cosa es una angustia. Ala. Explica a una criatura de 5 años, o 6 si quieres, qué es una depresión. Yo sí he tenido la experiencia. Y yo sé que hablo porque yo he tenido la experiencia. Pero una criatura que no la tuvo probablemente, ni sabe que sí la tuvo. Pero ahora explícale. Explícale qué es. Te reto. Y son realidades nuestras. Si en nuestra realidad es de ese mundo no sensorial, pero que siento algo que me oprime, que no voy al médico y no va a haber nada, no va a haber nada visible. Sin embargo, ahí está, que llamamos el mundo psicológico, la psique, precisamente el mundo de lo espiritual, entre comillas, no estoy pensando en lo divino. Todo ese mundo, sin embargo, es real. Para mí es real, para mí. Tú no lo estás viviendo, pero yo sí. Entonces tengo el problema de la limitación del lenguaje. La depresión es parecido a, sí, parecido, pero no es eso, es parecido. Ahora demos un paso más, tratemos de hablar del mundo trascendental, totalmente el mundo de Dios. El mundo que ya no es nada sensible ni experiencial en sí mismo. Pues uno de los textos bíblicos que lo dice muy bien, aparte de Job, es en Éxodo, famosa escena en que Moisés le pregunta a Dios, si me pregunta sobre el faraón, ¿quién me ha enviado? ¿Quién eres tú? Y dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ijie, Asher, Ijie. Y juega con el perro Asher. Y va donde el faraón y dice, yo soy, me ha enviado. Ijie. Madre, a ver, píntame un cuadro de esto. Yo te puedo pintar un cuadro de un Dios un barbudo, lo que tú quieras, pero a ver, un Dios que es. Y ahí se queda. O sea, estos tíos ya en más de 2500 años ya habían intuido que Dios no lo puede reducir al nivel humano. Es mucho más. El vocabulario no me da. O cuando en el Evangelio de Juan, a la samaritana le presenta a Jesús que Dios es espíritu. Y se relacionan con él en la dimensión de lo espiritual. O como en la primera carta de Juan, Dios es amor, que le he repetido varias veces. O lo que dice la carta de los Colosenses. Todas las cosas tienen en él su consistencia. Todas. O sea, hay una percepción de intuición. Entonces, es el lenguaje, que es un lenguaje no literal, es un lenguaje abstracto, es un lenguaje que nos permite acercarnos más a Dios, pero hace difícil, porque no me cuesta relacionarme con un abstracto. Y viene toda la cuestión justamente de la oración, la cuestión de la mística. Entonces buscamos lenguajes en el mundo oriental, que ha sentido esto mucho más claramente. Podemos hablar de Dios como el totalmente otro, la unidad absoluta, la perfección interminable, pero estos son términos nuestros. Eso es la teología metafísica de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Es más intelectual. Pero Dios es un concepto. ¿Es Dios una idea? Si Dios no es una idea, entonces ¿cómo hablo de él? Y ahí es ese tira y afloja, ¿no? ¿Cómo hablar de experiencias? Tengo dos lenguajes que puedo utilizar. Uno es el lenguaje concreto, metafórico, de imágenes. Dios es Padre. Otro es el lenguaje abstracto, filosófico, meta-físico, más allá de. El problema con el lenguaje literal, el lenguaje concreto, pictórico, de diccionario, es que ese lenguaje se presta a ser tomado literalmente por lo que no es. Es la trampa del literalismo.
Dios no es un padre, no es. Porque si es padre, entonces está limitado. Pero es una manera de hablar. Entonces, la trampa está en ese literalismo en el que fácilmente puedo caer. El problema, y lo evito yo, esa manera de hablar de Dios así, literal. Vamos a ejemplos concretos, que decimos, Dios tiene compasión. He ofendido a Dios. A ver, tú dime. Pídele perdón a Dios. Ruégale a Dios. Vamos a hablar igual que puedes decir, ruégale a tu mamá. Has ofendido a tu mamá. Has entristecido a tu mamá. Tienes que agradarle a tu mamá. Tienes que felicitarla. Tienes que agradar a Dios. Entonces, tenemos todo un tinglado para agradar a Dios, cultos. Como esto condiciona lo otro. Miedo. Dios es un juez implacable. Y entro en trompo. Y tendré que ir al psicólogo. No duermo en la noche porque si me muero no sé que me vaya a ir al infierno. Todo eso con lo que hemos crecido la mayoría, sino todos nosotros. Entonces, hablar de esto, hablar de Dios, invita a tomar en cuenta muy seriamente el lenguaje. Decimos, la tendencia por eso es el antropomorfismo, pero la trampa está en tomarlo literalmente. ¿Y cómo salgo? Recurro al lenguaje filosófico, abstracto, metafísico, existencialista, tipo de Heidegger, pero eso no lo va a entender ni el 1%, porque es tan profundo, tan filosófico, que sí, me evita la trampa del literalismo, por el modo, pero no puedo comunicar y no me permite poner de relieve la interacción entre todos, porque es simplemente cerebral, es totalmente abstracto. Entonces, entre la concreción y la abstracción es donde se tira y afloja para hablar de Dios. Y esto no es solamente en esos términos, también tenemos algo parecido en las ciencias. El lenguaje, si alguno de ustedes que está en el mundo de la ciencia, lo sabe, el lenguaje de las matemáticas. ¿Qué cosa es E igual a mc cuadrado? Es un montón de letras. Pero es un lenguaje. ¿A qué realidad remite ese lenguaje? El lenguaje de las matemáticas. O sea, tenemos el lenguaje no literal, no metafórico, no visual, no pictórico. Tenemos. Entonces, esto es, y ¿qué les digo del lenguaje mitológico? La creación, entre otros problemas serios, por eso el conflicto entre religión y ciencias. Porque la religión tiene un lenguaje que cree que eso es y la ciencia me habla de otra cosa. Entonces, tengo un problema de comprensión. Y finalmente tenemos, y con eso ya haré el alto por esta tarde, todo el asunto con respecto a la llamada salvación. ¿Salvación de qué? Es una de las constantes, ¿no? Tienes que hacer esto porque si no, no te vas a salvar. ¿Salvar de qué? ¿Qué entendemos por salvación? ¿Es Dios su juez supremo que a la hora de mi muerte va a dictaminar si me voy arriba o abajo? Un fuego eterno me castiga, me premia. ¿Es así? ¿Dónde queda el lugar del premio? ¿Dónde está Mahoma y sus 70 vírgenes? Ahí existe. Entonces, ¿para qué me preocupo? Si igual así o así, es en algún sitio todo lo que llamó la teología la escatología, lo relacionado con el final de los tiempos. Al final, tengo que hacer penitencia. ¿Para qué? Para reparar mis faltas. ¿Y eso cómo se entiende? ¿Para qué voy a hacer penitencia? Está bien, si me dicen que haga ayuno porque estoy gordo, está muy bien. Pero toda una religión armada en torno a determinados conceptos de Dios. Que tenemos miedo, que tenemos que satisfacerlo, que tenemos que estar en buena sintonía con Él, que tenemos que simplemente tenerlo de nuestro lado para que me vaya bien. Él maneja mi vida. Como dicen muchos, haga lo que haga, pues Dios ya lo sabe todo. Si lo sabe todo, entonces ¿para qué voy a hacer? Es una especie de fatalismo, ¿no? Inshallah, vamos a ser musulmanes. Inshallah, si Dios quiere, porque no hay nada que yo pueda hacer. ¿Es así? ¿Soy un títere? ¿Soy un títere? Es muy frecuente. Bueno, eso si Dios quiere. Ojalá.
Oh, Alá, que viene del mundo del lenguaje árabe. Y así nos movemos, si Dios quiere. Es que Dios te ha castigado. Pórtate bien, porque si no te va a castigar. Anda, confiésate. Entonces tenemos todo un enjambre que se ha armado en torno a determinados conceptos de Dios, que nos permite tener un cierto control sobre Él, porque Él no nos puede defraudar cuando nosotros somos buenos. Por eso el lío del libro de Job. Si soy bueno, pues tiene que premiarme y castigar a los malos. Y si no lo hace, ¿por qué? Pero hemos humanizado tanto a Dios que Dios dejó de ser Dios. Y entonces somos nosotros que sin querer queriendo queremos jugar a Dios. Y terminamos donde terminamos. Pero cuando queremos jugar a Dios, estamos por encima de todos y utilizamos a todos. Nos aprovechamos. Porque yo soy lo máximo. Espero que esto ayude. Por supuesto, va a haber cosas que tengan anotadas, ¿no? Ese Dios narcisista. Todo el culto en torno a agradar a Dios. El Dios celoso. Es que las imágenes de Dios son geniales. El Dios celoso. No permite a otros dioses que le hagan competencia y le hagan sombra. Y ese es el tema que está en el Antiguo Testamento. Por eso es la cuestión de los ídolos. Hay que erradicar los ídolos porque Dios no tolera a otros dioses. No puede haber competencia con él. El Dios compasivo. Ten misericordia de mí. ¿Para qué? ¿Misericordia de qué? ¿Cómo? El Dios guerrero. El Dios de los ejércitos. Que está en parte de tu léxico también. El Dios de los ejércitos. Y así por el estilo. Podemos hacer no me meto mucho en el tema de alta literatura sobre las imágenes de Dios. Se puede usted fácilmente hacer un listado. ¿Qué ideas tenemos de Dios? O oye, ¿qué tiene la gente, no? El Dios compasivo, el Dios juez, el Dios padre, el Dios misericordioso, el Dios bondadoso, el Dios amoroso, el Dios... Haz un listado. Te va a faltar papel. Muy bien. Creo que hasta ahí podemos dejar porque sería bueno abrir digamos, las pantallas, lo que sea, para conversar. Alguna vamos a tratar más adelante, posiblemente, si es que se anticipan, digo, bueno, eso lo voy a tratar en otro momento. Sí, Donito. Hola, sí, ¿qué tal, Eduardo? Saludos. Mi pregunta es, bueno, evidentemente nuestro lenguaje y todo este cultural también que nos rodea nos ha llevado a crearnos nuestras propias imágenes divinas. Mi pregunta tiene que ver desde la antropología, cómo se entiende un poco las vivencias místicas que tienen algunas personas. Por ejemplo, obviamente van a estar influenciadas, entiendo yo, con la ponencia que estás llevando a cabo, que van a verse influenciadas por este lenguaje que practican y por los factores culturales donde vive. Por ejemplo, una persona que dice, que afirma que se ha encontrado con Jesús, por ejemplo, que ha vivido, no sé, una cena con Jesús o lo ha visto. ¿Cómo se puede explicar esta vivencia? Porque es fuerte igual pensar que esa vivencia no ocurrió realmente, sino que es producto de este lenguaje y del factor cultural que ha vivido. Pero ¿cómo se explica en términos antropológicos en sencillos que uno también lo pueda entender? Ya. A ver, ¿cómo te digo? Sí. El, Dios no puede ser, por definición, alguien que es circunscrito, limitado a una persona en un momento determinado. Dios no es alguien que entra y sale de mi mente. Y si yo digo que he tenido visiones, por eso lo que tú dices de la mística y las visiones van de la mano, y los mencionaste justamente los dos. Tuve un encuentro, tuve una experiencia. Pero nunca olvidemos que nosotros mismos estamos muy condicionados. Una persona que nunca ha oído hablar
de la religión como tal no tendrá idea ni sabrá decirlo, ni formularlo. Nosotros podemos formular porque tenemos ya conocimientos, estudios y conocemos todo el lenguaje. Pero yo no tenía ninguno, no va a poder formular su, entre comillas, experiencia. Dos, ¿es que esa es una experiencia real o es imaginaria? Me parece interesante cuando pasa revista en el Antiguo Testamento, sobre todo las visiones, casi todas ocurren de noche. Y por eso también buscan que les interpreten sus visiones. Porque en esa época no tenían otra manera de explicar lo que tú cuando estás durmiendo, cuando estoy durmiendo, no siempre, pero cuando me vienen visiones estoy teniendo una película en la cabeza. Yo tengo unas, y para mí es real, y al día siguiente busco que me la expliquen. La interpretación de mis sueños. Pues yo sí creo que esos sueños anticipan lo que me va a suceder, o me explican algo que me sucedió. Pero eso es lo que soy yo, porque yo estoy condicionado. Y cuanto más me meto yo en esto, más estoy proclive a pensar de que a mí me puede suceder también esto. Entonces, termino ratificando lo que yo espero o lo que yo quisiera profundamente que sucediera y hago que me convenzo, me autosugestiono de creer de que es efectivamente así. Yo voy a contar como anecdótico en este sentido. En la parroquia teníamos años atrás, había una dama sencilla que iba a misa, toda misa que tenía yo la teníamos en la primera banca. Sí, siempre andaba vestida de blanco y con un cinto celeste, que se pueden imaginar. No tuve ningún trato nunca con ella, pero misa que está, misa que. Un buen día se me presenta en la sacristía y me dice, ¿sabe? Yo estoy encinta del niño Jesús. ¿Qué? Ella se había autoconvencido de que ella era la Virgen María y que iba a dar a luz a Jesús. Y se veía iba a la misa. Entonces tú te vas convenciendo, terminas creyéndote lo que tú te convences a ti mismo. Yo tengo mi seria duda de todas, lo voy a decir francamente, de todas las apariciones, las así dichas apariciones. No se me cocina de que alguien que venga desde no sé dónde, sea visible aquí, esté un cierto tiempo y después, por arte de magia se va, pero solamente yo lo veo. Todo lo que está en mi entorno no lo ven. ¿Es real? ¿Es imaginario? ¿Es una proyección mía? ¿Es lo que yo quisiera ver? Y que eventualmente me convenzo y es para mí, ya no deja de ser como posibilidad, sino que se convierte en realidad, porque necesito eso. No sé, mucha pregunta, pero tendrá que ayudar en eso los científicos, por supuesto los neurólogos, entre otros, para empezar, por supuesto. Tendrán que ayudar también los psicólogos para ver cómo funciona el ser humano y cómo se proyecta, ¿no? El ser humano. Y eso puede explicar muchas de las cosas. Entonces, bien mencionaste la mística, que es una experiencia profunda. Pero para tener esa experiencia tengo que dejar de mirarme a mí mismo. Me concentro tanto en el objeto, que el objeto debe ser parte de mí mismo. Por eso Pablo hablaba de hay que estar en Cristo. Yo creo que Pablo tenía mucho de la mística. Albert Schweitzer, el famoso médico, escribió un librito y le dieron muy poca atención. La mística de San Pablo. Era luterano, pero muy, muy interesante. Leyendo sus cartas, porque ya son las cartas de Pablo. Ya no es me dice, me contaron, no. Ahí están las cartas. Y esas ideas de ese Jesús, perdón, San Pablo, de ese Jesús en el cual hay que estar. Estoy crucificado con Cristo. Estoy revestido de Él. Se da uno cuenta que busca el lenguaje para decir, bueno, Cristo y yo somos una sola cosa. No es Él y yo, sino somos Él guión yo. ¿Cómo decirte? Es tú guión yo guión tú. Y esa mística que tú dices es esa experiencia profunda de estar tan compenetrado con Él que me lo creo que es real. O sea, hay que estar en Cristo para que ya no pensando en mí, tenga la misma mente que tuvo Cristo Jesús. Toda expresión muy paulina, ¿no? Sobre todo ese en Cristo es impresionante. Pero él estaba también marcado por las religiones de la época, sobre todo las religiones de los misterios, que son mucha mística de ese mundo, ¿no? Pero que yo lo experimenté, yo puedo también contar cosas que yo experimenté, pero es real, no sé, porque acuérdate que Dios no es físico. ¿Y por qué no lo ven los demás? ¿Por qué lo veo solamente yo? ¿Por qué no le puedo tomar una foto? Entonces, ahí esta interacción queda, por supuesto, un margen de dudas
porque no es algo medible, no es algo que se pueda fotografiar, pero que se hace. Unos han tenido más que otros experiencia de eso, pero tiene que ver mucho con el olvido de sí mismo. En la medida que yo estoy tan concentrado en mi mujer o en mi marido, o mis hijos o mi hija, sobre todo por ejemplo en un momento difícil que sufre, me quisiera estar en su lugar, ¿no? ¿Cómo no sale eso? Quisiera estar en su lugar, por qué no yo y por qué él o ella? En esa dinámica que puedo tener una aproximación al mundo de Dios. El mundo de Dios, recordemos, es el mundo unitario, o sea, no es contraposiciones, es el mundo liberado del egocentrismo, es el mundo de la armonía, de la creación, de la paz, de la libertad. Todos estos valores tienen que ser un paquete, son como distintas facetas de un mismo diamante, que cortado por aquí, depende de qué lado lo vea. Libertad, amor, armonía, concordia, unidad, vida. He venido para que tengan vida, la tengan en abundancia, no solamente existencia. Toda esa dinámica, ese mundo, tiene que ver con lo de Dios. Son aproximaciones a la experiencia de ese Dios que está, como decía, en todos y para todos. Es que no programa porque lo queremos meter una estampita, una imagen, qué sé yo, por eso las hacemos. Entonces, yo creo que él es ese, por eso que sabe también esa prohibición en el Antiguo Testamento, no sean imágenes. No sean imágenes en sí, haz todo lo que tú quieras, pero no las tomen por dioses, porque son de madera o de piedra, y tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, tienen boca y no hablan. Pero las hemos hecho nosotros. La necesidad, sentimos no, es una experiencia muy, muy humana, la necesidad de tener todo bajo control. Nos angustia las incertidumbres. Se quiere saber qué voy a hacer. Tengo esta enfermedad. Quiero saber si me voy a curar o no. No sé si más o menos responde, pero has dado un periodo efectivamente de esas experiencias, pero sabedores de que son experiencias personales e intransferibles, reales o no, ese es otro tema, no te puedo decir. Ok, muchas gracias. Topo con los límites. Y ahí pues agacho la cabeza, yo, no sé, lo dejo ahí. Bien, buen día a todos. Tenía una pregunta dentro de esta búsqueda que estamos procurando hacer de Dios, y quizás citando a David Hume, ¿existe la posibilidad de que encontremos en algún momento términos unívocos para poder definirlo? Porque hasta ahora incluso el tema del amor, de la comunidad, son de alguna forma no novedosas, porque finalmente ya Juan, por ejemplo, nos ha hablado del amor en esta comunidad y prácticamente se puede entender el amor de Juan desde una perspectiva tanto como el de Mateo desde otra. Pero en esta búsqueda de Dios para que marque una correcta forma de vida en el creyente, realmente se podrá lograr en algún momento esta descripción unívoca de Dios, entendiendo que usted mismo nos dice que no hay una, si lo describimos ya lo limitamos y entramos nuevamente dentro de la mirada antropológica, pero en esta búsqueda, porque me doy cuenta, uniéndolo quizá con la clase anterior, que es imposible prácticamente que quien diga haberse encontrado, tener una imagen correcta o una interpretación correcta, no comience con el mismo ciclo de formular doctrina, de levantar liturgia, de hacer culto y después de propagarlo. Y parece que constantemente estamos en un ciclo de descubrir y de tener que derrumbar nuestros templos para poder entrar nuevamente en una reformulación. ¿Será posible o cuál será nuestro límite de búsqueda en este sentido? Entendiendo que usted ya mencionó la razón hasta nuestro límite, pero ¿cómo podemos trascenderlo de alguna forma? ¿Será posible encontrar un unívoco en esta búsqueda, quizás citando un poco a Hume? Menos creo yo, sí, gracias. Que tiene que ver con el hecho de vivir de esta manera humana que tenemos nosotros, que ya es limitación en el espacio, en el tiempo, por materialidad natural, ¿no? Estoy limitado. Por lo tanto, todo lo que yo haga va a ser también provisional, aproximativo y limitado.
como sea que yo lo vea. Si lograremos la unidad, mientras estemos en carne y hueso, nunca perfecta, porque siempre hay una cuota de yo que se trata de imponer. Pero sí queremos y andamos en ese sentido. Fácilmente, cuando dejamos de pensar y preocuparnos de nosotros mismos, de yo, de mí, cuando dejo de preocuparme de mí y me preocupo del otro, entonces en esa medida, conforme me voy dejando de preocupar de mí para preocuparme y proyectarme hacia los demás, deja de ser una carga y empiezo un poco a flotar. Ya me olvido hasta incluso de comer de repente. Me olvido hasta de dormir. Pero en la medida que estoy centrado en mí mismo, me impide entrar en esa convivencia, la convivencia a la que estoy anhelando, que tú expresas bien, tienes toda razón, de la unidad entre todos los seres humanos. Por eso el término griego agape, porque el griego tiene 3 términos para el amor, que traducimos igual: eros, filia y agape. Y agape es el más supremo, así que utiliza Pablo con su famoso himno en los matrimonios: si no tengo amor, no soy nada. Y el agape es el amor gratuito, totalmente gratuito. Por eso una parte, creo yo también, tiene que ver con la gratuidad, que llamamos en teología la gracia. O sea, el don, el estar, el hecho de la gratuidad como actitud. No hago a fin de obtener algo a cambio. No me perturbo si no me responde, si no se me acerca. Yo simplemente doy. Y cuando tú no tienes la experiencia, volvemos siempre a la experiencia, pero eso es muy importante. Pero eso se habla de la experiencia de Dios, ¿no? Pero hay que tener cuidado que de experiencias y experiencias. Pero tengo una experiencia de haber dejado de mirarme a mí y me vuelco a mi mujer, a mi hijo, a mi hija y la abrazo, lo quiero. ¿Sí? Puedo ir, mira, a caminar de aquí hasta la luna. Y tú preguntas, ¿estás feliz? Me duele, sufro, pero soy feliz. Son dos cosas distintas. O sea, siento que... Y entonces ya la vida tiene otro color. La unidad es un anhelo profundo, es la naturaleza misma. Vamos a ver Cosmos, o sea, ese video, ¿no? Todo está armónicamente, todo funciona y funciona, no se descompagina todo esto, se convierte en un grandioso caos en que chocan unos con otros. Ahí funciona. Hay una maravilla, digo, o sea, esto a mí me rebasa mi capacidad de comprensión, verdaderamente. No, puede ser otra cosa que hago y contemplo y no puede ser. Por eso es el principio, ¿no? La nada produce. O sea que hay algo detrás. Ese algo es el que no le puedo echar mano. Porque el momento que le echo mano, ya lo tengo aprisionado, está a mí condicionado por mí, está retenido por mí, yo lo puedo manejar, y yo lo zamaqueo, y luego, no. Pero a mí, yo quiero tener todo bajo control. Entonces el hombre pues, es una situación dialéctica, va y viene. ¿No? Sí. Es el deseo profundo, por eso la unidad es el deseo del amor. En ese sentido de ágape. Lo malo que el vocablo pues está tan mal gastado y manoseado que dice todo y nada al mismo tiempo. Pero cuando hablamos y vivimos ese amor, dice, bueno, eso vale la pena. Cualquier cosa por eso. Por ahí va. Mucho es experiencial, ¿no? Pero hay que hacer memoria con uno mismo a experimentar. Bueno, por ahí va, por ahí va. Gracias. Sí. Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. La búsqueda de Dios nos plantea imposibilidades dado nuestra Constitución. Sin embargo, ¿cómo relacionarnos con Dios cuando tenemos ideas, retomando la clase pasada, tenemos ideas tan infantiles y tan ingenuas sobre Él, tan prefabricadas? Incluso Jesús, si es que alguno de sus logiones indica ipsísima verba, también usó alguna de esas imágenes. ¿Cómo relacionarnos con ese Dios al que nos cuesta tanto descubrir? Frente a esa pregunta, la teología de la liberación ha planteado la necesidad de descubrirlo en el otro, la necesidad de relacionarnos con el otro para relacionarnos con Dios. En esa teología adquiere una valoración distinta del ser humano, el prójimo, el semejante, el otro. ¿Cómo ves tú esa relación? ¿Qué tan válido es
desde un pensamiento reflexivo sobre la teología de la liberación, qué tan válido es aquello y qué tan cercano puede estar eso, esa búsqueda o ese relacionarse con el otro para también relacionarnos con ese algo que llamamos Dios todavía. Y el mero hecho que estoy buscando y estoy inquieto, ya me dice algo, ¿no? Dice, busco porque tengo hambre, tengo necesidad, y algo que me mueve ya. Y creo, no, la teología de la liberación ha dado en el clavo. Mira, léete la primera carta de Juan, y no solo porque esté ahí, no, yo no soy biblicista, pero lo que dice es cierto. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo a quien yo veo? Es decir, si piensas, y Juan es muy de la vida, también se ve que en el léxico se queda corto, ¿no? Que, como para decir su intuición. Creo que Juan ha sido una persona, que sea el personaje que está detrás, místico, en gran medida. Entonces te digo, ok, ese Dios que está en todo y en todos, que no lo puedo circunscribir, me invita a dejar nuevamente en el Dios cristiano, a dejar de mirarme a mí mismo y pensar en el otro. Y sigo dando vueltas sobre lo mismo, una y otra vez. Que ese Dios no es limitado, ¿no? Ese Dios vida. Estoy balbuceando para ver cómo me explico yo. Por eso creo que tiene que ver mucho con el amor, la armonía, la concordia, la paz, la solidaridad. Ahí está la puerta de entrada. Es decir, lo divino se manifiesta por otro lado, que lo queremos darle forma, queremos que tenga ojos, que tenga oídos, queremos que tenga compasión, que me ayude. Por ahí va, creo yo, el tiro, ¿no? No sé, en toda cabeza tan pesada que pues estoy un poco que me caigo de sueño, pero digo, sí, el Dios cristiano, ese es el ser uno con, aunarse al otro, dejar la invitación a Jesús, niéguese a sí mismo, tome la cruz y camine conmigo. ¿A qué? A una realización plena, una realización de una humanización, una recuperación de la dignidad y la valía del ser humano. Niéguese, deje de mirarse a sí mismo, no esté pensando en sí para poder seguir al otro. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo invito a hacerlo tratando de conocer, esa es la gran pregunta, tratando de conocer a Jesús. Tratando de conocer a Jesús. No conocimiento intelectual sobre mucha información, sino qué movía a Jesús. Llegar a un punto que pueda palpitar con Jesús. Que llegue a un punto en que yo pueda verlo con sus ojos y sentir lo que él sentía. Que nada me es indiferente. Que me preocupa lo que le sucede a los demás. Y como una cosa muy natural, que creo que una puerta de entrada que no tiene pierde es entrar por el conocimiento de Jesús. ¿Cómo? Concretamente, del Evangelio. ¿Qué son los Evangelios sino otra cosa que expresiones en forma narrativa de la experiencia del camino de Jesús? Vivido por las comunidades y eventualmente por el autor, en este primer caso Marcos, que es el más antiguo. Cuando yo leo Marcos y Jesús dijo a los discípulos, está hablando de los cristianos del tiempo de Marcos. Nos está diciendo hoy día esto. Nos está cuestionando desde este lado. Nos está ofreciendo esto a nosotros. Entrar a conocer a Jesús, yo lee todos los días, muy fácil, muy puntual y concreto, todos los días, por lo menos un minuto, una perícopa de un evangelio y lo léelo al hilo. Mi recomendación es lea Marcos, de A a Z, todo, pero un trozo, y vuelve a leer. Tú imagínate que estás presente. ¿Ya? Imagínate que estás presente. Tú escuchas. ¿Cómo reaccionaría yo si a mí me dijeran esto? ¿Cómo me llega a mí esto que Jesús le dice a los fariseos? O le dice a los discípulos.
Te voy entrando y le voy dando cuerpo a esta forma dinámica, no simplemente un relato de algo que sucedió, no, yo me meto en la escena. Entonces, por eso no hago preguntas si fue así, fue así, dijo literalmente, no dijo literalmente. ¿Cuándo fue? ¿Quién estuvo presente? ¿Por qué dijo? Entonces, preguntas de curiosidad, no. Jesús está hablándonos a través de las experiencias de estos señores. Son las experiencias las que van a movernos. El cristianismo es un camino, un estilo de vida. Un estilo de vida donde la prioridad está amar. Y Dios es amor. Entonces, en la medida que, y me tengo que tomar tiempo, y si yo lo hago todos los días, créeme, todos los días un párrafo, me dedico un par de minutos, lo medito y lo rumio. Después de unos meses me voy a dar cuenta que eso va calando en mí. Y sin querer queriendo empieza a salir. Me va a salir por los poros. Pero el reto está en tomarnos el tiempo para tranquilamente leer, meditar, imaginar que estamos ahí y cómo reaccionamos. Por ahí va el asunto. Pues nos queda pendiente algo de hablar del Dios en cristiano. Un poco de la cosa que ya me he anticipado. Y faltarán unas cosas por ahí sueltas también. Y si eventualmente se puede empalmar, se me ocurre, no sé cómo vean ustedes, ¿no? Todo el tema de la Biblia, ahí, porque estamos tocando el tema de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo entiendo eso? La Biblia, palabra de Dios. ¿Cómo hay que entender? Nuevamente volvemos a la imagen de Dios que se tiene. ¿Con qué imagen de Dios? Bueno, de la rumia, ¿no? Pues. Muy bien, tengan un buen fin de semana. Dios le bendiga a todos. Y si esto te ayuda, pues tíralo al tacho. Pero sobre todo sean felices. Sean felices. Lo demás, Muchas gracias, Eduardo. Gracias por tu tiempo, tu deferencia. Eduardo, saludos. Muchas bendiciones para todos. gracias. Gracias.